Bueno, buenas tardes. Hoy estamos a domingo y tenemos un programa especial que vamos a tratar la cuestión de la reencarnación. Hace unas semanas estuvimos viendo este tema de una manera teórica, desde el hinduismo, dando las explicaciones, ¿no?, sobre qué es la reencarnación, por qué es tan importante para el hinduismo, en los textos sagrados donde aparece, como por ejemplo los Upanishads. Y bueno, la reencarnación es cuando el alma, después de la muerte, decide otra vez volver a la Tierra con otro cuerpo diferente para vivir una experiencia humana. Hay un ciclo de muertes y reencarnaciones y justamente cuando el alma decide que ya está purificada y ha aprendido todo lo que debería aprender para llegar a la iluminación, pues abandona definitivamente la rueda de reencarnaciones, la rueda de vidas y muertes, y inicia el camino, lo que sería la liberación de esa rueda, el moksha, para unirse definitivamente con la divinidad. Es un tema bastante interesante. Hay personas en Claro, el mundo que de alguna manera han experimentado algún acontecimiento en relación con la reencarnación. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Andrés Espíritu, que está con nosotros y que nos va a compartir su experiencia, pues para poder buscarle un sentido, una explicación, profundizar en el tema y también, ¿por qué no?, que nos pueda ofrecer elementos pues para enriquecernos en relación a este tema. También nos acompaña nuestro amigo Jen, que está en una boda en la India, entonces está un poco limitado, pero también tenemos el honor de que nos acompañe, pues para que también pueda dar explicaciones, su punto de vista, en fin, para que pueda compartir este momento con todos nosotros. Está aquí nuestro compañero Andrés. Andrés vive en Perú, en Lima. sí, ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te encuentras? Si quieres explicar un poquito sobre ti para que los compañeros o los espectadores después te puedan ver. claro, claro. Bueno, muchas gracias más bien por la invitación, Isabel. Muchas gracias por este espacio, ¿no? Para poder conversar, ¿no? Para poder, en este caso, dialogar, ¿no? Sobre este tema que realmente a mí me llama la atención mucho, ¿no? El tema de que es posible que hayamos tenido otras vidas o que tengamos unas vidas posteriores o quizás unas vidas en paralelo, ¿no? Algo así. Es Ujú. posible, ¿no? Bueno, yo soy filósofo, no soy profesor de filosofía también en academias, colegios, universidades. Eh, bueno, a mí me interesa mucho la ciencia, el tema de las artes, el tema de la ética, ¿no? Son algunos temas de mi interés. Actualmente estoy haciendo una tesis de doctorado, ¿no? Sobre el tema del amor, ¿no? Que es una tesis que también hice sobre el tema del amor en relación a la maestría, ¿no? Porque en el Perú tenemos varios grados académicos, ¿no? En el caso de ser filósofo. Y bueno, y es un tema que me acerca también, ¿no? A ir más allá de lo, creo que de lo cotidiano, de lo visible, ¿no? A mí siempre me ha gustado conocer las razones, las causas, tener una explicación, ¿no? Acerca de algunos eventos, ¿no? Que nos pasan en la vida, o que observamos, o que leemos, ¿no? Claro. Y uno de estos es justamente el tema de la experiencia que te he contado, Isabel, es ¿no? De lo que yo considero que es una situación de reencarnación, ¿no? Pues sí, un tema bastante interesante. Tuve el honor de escucharlo, me lo comentaste hace unos días y la verdad Sí. es que es tan interesante que yo considero que sería bueno compartirlo con vosotros, ¿no? Por si alguien de alguna manera se siente identificado o también quiere contar su historia, se puede comunicar tanto con Andrés, que dejaremos su correo electrónico o su contacto, o con Jen, que está aquí presente, que es hinduista, o conmigo misma. De todas maneras, dejaré los contactos por si alguna persona que ve este vídeo de alguna manera se siente identificado o tiene una historia que le sea familiar, similar y que quiera compartirla con nosotros, porque de lo que se trata es que vayamos, pues que vayamos conociendo, más bien profundizando en este tema. Entonces sería bueno que con más datos, si vamos acumulando datos, pues sería muchísimo mejor, ¿no? Pues para conocer la naturaleza de este fenómeno que es la reencarnación,
bueno, que muchas personas en el mundo, en todas las culturas, han tenido una experiencia como la que, o parecida a la que nos va a contar nuestro amigo Andrés. Y bueno, y os dejo aquí, os dejamos aquí esta historia, nos la va a relatar ahora Andrés y le haremos preguntas y demás y comentarios. Bueno, cuando quieras puedes empezar, Ya. pues, cómo empezó tu Sí, sí, historia, ya, en sí, fin. muchas gracias. Sí, bueno, yo que les comentaba, bueno, soy de formación de filósofo, ¿no? En una universidad laica, ¿no? Como la Universidad Mayor de San Marcos. Realmente mi formación es de carácter científica, ¿no? Crítica, problemática, ¿no? Claro, ¿no? Claro, Bueno, si bien aquí hay que hacer un inciso. Claro, nuestro compañero, o sea, Andrés, forma parte del mundo académico, del mundo científico académico, con lo cual yo me imagino que en un principio, antes de que te pasara este fenómeno, ¿qué concepción tenías sobre estos temas espirituales, sobre la reencarnación, la divinidad? ¿Eras creyente, te mantenías al margen, creías pero no estabas muy enfocado en estos temas? ¿Cómo era antes de que te ocurriera esta situación que nos vas a relatar? ¿En qué situación te encontrabas? ya, muy bien. Entonces, bueno, yo soy católico, ¿no? Por una cuestión de tradición familiar, ¿no? Bautizado, ¿no? Comunión, ¿no? Confirmación, los sacramentos, ¿no? Ujú. Realmente soy una persona muy respetuosa de las creencias, ¿no? De tanto las creencias católicas como las creencias de otros grupos religiosos, ¿no? Claro, pero por la formación que tengo, bueno, se sabe que en el devenir del conocimiento, las experiencias, ¿no? Las lecturas, y uno a veces se va volviendo más escéptico, a veces muy crítico, ¿no? Aunque yo siempre he sido, en este caso, respetuoso, hasta ahora lo soy, sigo siendo respetuoso. Claro, ¿no? Entonces, eso era un poco mi estado, ¿no? En la cual me encontraba cuando, pues, hace algunos años, ¿no? Estamos hablando del año 2012, ¿no? Tuve esta experiencia que realmente me dejó pensando, ¿no? Pensando, ¿no? Y siempre he querido conversar sobre este tema, ¿no? Y bueno, ahora que sabía que estás haciendo, ¿no? Una charla sobre hinduismo, ¿no? Sobre la reencarnación, pues, ¿no? Me llamó mucho la atención. Claro. Bueno, y la Ujú. experiencia, lo relato, ¿no? Bueno, más o menos aproximadamente habrá sido entre junio y julio del 2012, ¿no? Eh, pues yo tenía un tío, ¿no? Que había fallecido, ¿no? Mi familia es de la Sierra de Lima, ¿no? De Huarochirí, ¿no? Claro. Entonces, con mi padre y mi madre fuimos pues a ver, ¿no? O sea, fuimos a estar en el velorio, ¿no? Y bueno, y mientras entonces llegábamos, ya cerca a la casa, eh, yo observé como una imagen de una persona joven, ¿no? De aspectos caucásicos, ¿no? Con una forma de vestir que no es muy usual en el lugar donde uno está, ¿no? Que es realmente un lugar rústico, ¿no? Muy pobre, ¿no? De Lima, que es la zona de Huaycán. Y inmediatamente se me trasuntó que era mi padre, ¿no? Que era mi padre que estaba pues eh, en el futuro, ¿no? Entonces en el futuro o en paralelo, ¿no? Pero mi padre todavía estaba vivo, ¿no? Pero yo presentí eso al observar esta imagen, ¿no? Entonces, eh, como que va a tener una vida más feliz, una vida más confortable, ¿no? La vida que estaba llevando, ¿no? Creo que mi padre, pues, era una persona que tenía muchas dificultades económicas, sociales, ¿no? Y pues uno en la medida que, ¿no? Que aprendía más cosas, o sea, tomaba más conciencia de aquello, ¿no? Entonces, esta imagen se me quedó, ¿no? Impregnada en la mente, ¿no? Eh, y ya pasando unas semanas, mi padre enferma, ¿no? Mi padre enferma, habrá sido esos tiempos, además en julio, ¿no? Y enferma muy grave, ¿no? O sea, y inmediatamente es hospitalizado, ¿no? Detectan que es una enfermedad terminal, ¿no? Que no hay solución, decían los médicos, pues, ¿no?
y pues nosotros que no hemos tenido pues un familiar, al menos en ese tiempo, ¿no? En una situación grave, ¿no? Obviamente han sido enfermedades que pueden ser resueltas, ¿no? Prontamente, ¿no? Yendo al médico o no a la clínica. Pues esta vez vimos este proceso, ¿no? De mi papá en agonía, ¿no? En el hospital, ¿no? Finalmente fue llevado a mi casa, ¿no? Donde también, ¿no? Tuvimos toda esta experiencia de estos últimos momentos, ¿no? Y su muerte, ¿no? Pero, o sea, esto me llevó justamente a pensar, ¿no? De cómo es posible, ¿no? Que en otras vidas hemos tenido una vida diferente o en próximas vidas, ¿no? Nos merecemos una vida mejor, ¿no? Una vida con más confort, con más, podemos decir, ¿no? Una vida donde seamos más valorados, ¿no? Socialmente, ¿no? Por la familia, por, ¿no? Tener amigos, ¿no? Algo que no había observado mucho en mi papá, ¿no? Y, y eso fue la experiencia, ¿no? La experiencia que tuve, que, que realmente es una experiencia muy íntima, ¿no? Porque no se lo he contado a mi padre, a mis hermanos, lógicamente no hablo mucho con ellos sobre este tipo de asuntos, pero sí un médico, ¿no? Un médico me decía que, que no, de repente ha sido producto de tu imaginación o algo así. Pero a mí se me sigue pensando que es muy posible, ¿no? Que haya sido, pues, algo que le puede pasar en el futuro, ¿no? O de repente tiene una vida pasada de esa forma y que desapareció en ese momento, ¿no? Como que previas, pues, antes de que enfermara gravemente, ¿no? Justo hace unos minutos, ¿no? Acaba de enviarme un colega de química, ¿no? Que es un profesor de ciencias, ¿no? De la academia donde trabajo, ¿no? Un video, ¿no? Sobre el tema esta de la física cuántica, ¿no? Que él también quiere ir más allá de lo que es la ciencia, ¿no? Cotidiana, ¿no? Sí, pues. Pues muy interesante, Andrés, lo que nos acaba de relatar. Me llama mucho la atención porque, bueno, tú cuentas que tuviste como una aparición, ¿no? Esa aparición de esa persona con unos rasgos caucásicos, ¿no? Muy diferentes a los vuestros, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, a nosotros, ¿no? Los claro, peruanos, que solamente exactamente. tenemos otro aspecto. ¿Lo identificas de algún lugar, de algún país que te hubiera venido la idea de dónde podía proceder? Claro, yo lo identifico más en como si fuera un joven estadounidense, más o menos de los años 50, ¿no? Y Ajá, eso que me hace recordar que mucho mi papá admiraba mucho también a estas personas. Es más, mi papá me introdujo al tema de la, ¿no? De apreciar la música, ¿no? En inglés, ¿no? La música de los Beatles. Yo recuerdo sus long plays, ¿no? Y eso que mi papá ajá. venía de un lugar muy rústico, muy oculto, cuando vino muy joven a Lima, eh, pues le gustaba esa música, ¿no? Y, y Claro, ahora que me has hecho recordar, claro, ¿no? Sí, pues, claro, está relacionado, ¿no? O sea, tú tienes una aparición de una persona joven con unos rasgos caucásicos, ¿no? Vestido con un uniforme que tú relatas que podía ser como un militar, ¿no? Alguien del ejército o no, o cómo iba no, vestido. como un joven más, un joven de la vida social de Ajá, Estados Unidos de los años 50, más o menos, pensemos en Happy Days, ¿no? No sé si has visto vale, esa serie, sí. ¿no? Donde está Fonzie, ¿no? Entonces, eh, no sé si has visto esa serie, ¿no? Si la dieron en Estados Unidos, ¿no? No, no, no la he Happy visto, Days, pero me imagino pues digo en que España. será conocida, claro. Sí, 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 claro, era más o menos en los años 70, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? O sea, realmente esa experiencia, o sea, yo no estaba pensando pues en estas cosas de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿no? De repente Ujú. se parece a alguien, algo así, ¿no? Entonces, eso Vale. me llamaba mucho la atención. Y otra cosa interesante que nos puede resultar bastante extraña es cómo es posible de que tienes esa aparición con esa persona que de alguna manera su aspecto difiere mucho del vuestro, ¿no? Sobre todo estabais en un velatorio, el velatorio de tu tío, ¿no? ¿Y Sí, él aparece dentro de la casa o lo ves que está afuera caminando? ¿Dónde exactamente está aparece? afuera, Está afuera, está al ¿vale? frente, ¿no? Claro.
sea, está al lado, o sea, es realmente algo muy extraño, ¿no? Ver una persona así en una Sí, zona donde realmente la persona tiene otra condición económica, ¿no? Otro claro. aspecto, ¿no? Vale, y una cosa muy interesante es, y que nos podemos preguntar todos, ¿cómo es posible que siendo una persona tan diferente a vosotros, tú intuyeras que ese era tu padre? ¿Por qué? ¿O Sí, cómo crees? ¿Que tú lo reconociste por algo? ¿Lo reconociste? Tal vez su energía, lo que te proyectaba, algo que viste en su físico, o telepatía porque sentiste que te mandó algún mensaje. ¿De qué manera tú reconoces que esa persona tan diferente es tu padre? claro, eso es algo muy interesante porque yo tenía o sea, esa sensación, y no sé, llamarle intuición, ¿no? De que es mi padre, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que es completamente diferente, ¿no? A lo que era físicamente mi papá, ¿no? Claro, ¿no? Y claro, que era un poco bajo como él, ¿no? Claro, un poco así, un poco agarradito, ¿no? Pero estamos hablando de una persona rubia, ¿no? Una persona colorada, con pecas, con una casaca de un chico de los años 50 de 17 años, 18 años, ¿no? O sea, completamente diferente, ¿no? Entonces, pero y él es mi padre, ¿no? Entonces, Claro, pero claro, entonces algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Es como si yo le cla- diera a usted y digo, es mi madre, ¿no? Entonces, pero usted no tiene los rasgos físicos de lo que es actualmente mi mamá, ¿no? Y es algo que realmente me impresionó, ¿no? Sí, puede ser, bueno, después Lleno dará su teoría, pero puede ser porque hay un reconocimiento más allá de lo físico, ¿no? De la persona física Así es. pues, con el cuerpo, ¿no? Sino que hay un reconocimiento de alma a alma. Y ese Mm, conocimiento nos llega a través del inconsciente. Obviamente, claro, uno puede decir, pero si es totalmente diferente a los rasgos de mi padre, ¿cómo es que yo sabía que era mi padre? Claro, de claro. ahí, de ahí que tú dijiste, bueno, puede ser mi padre en otra vida, puede ser mi padre o anterior, ¿no? O que va a ser su siguiente vida. Ahí Eh, está, claro, claro. pero lo interesante es que tú lo reconociste, que hubo ahí un reconocimiento de alma a alma, es un reconocimiento espiritual, no más que físico. Y mi punto de vista, a ver, hay varias teorías que dicen que realmente nosotros vivimos aquí en el mundo, o sea, en el planeta Tierra, dimensión, 3 dimensiones, ¿no? 3D, y que contamos el tiempo lineal, porque es así como nuestra mente humana lo entiende. Pero hay una teoría que dice que todas las vidas que vivimos a lo largo de todo el tiempo, o sea, todas las reencarnaciones, reencarnar, como he dicho antes, es tomar un nuevo cuerpo, una nueva carne, ¿no? Se hacen todas al mismo tiempo, son simultáneas en el fondo, o sea, en la realidad. Mm, ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual o no existe el tiempo o el tiempo es diferente. Aquí nosotros lo medimos de manera lineal porque es la forma en que nosotros comprendemos los fenómenos que nos suceden. Es una forma de ordenar todo lo que estamos viviendo en nuestra vida terrenal. Pero hay una teoría que dice que en realidad no existe el tiempo y que estamos viviendo todas las vidas a la vez, de manera simultánea. Obviamente nosotros cuando estamos, por ejemplo, ahora, aquí y ahora, no somos conscientes de que a lo mejor Isabel está en otra vida, en tal situación, en tal país, ¿no? Eso no es posible, entre otras cosas, porque sería un caos, ¿no? O sea, imaginaros si tuviéramos que vivir y estar conscientes de todas las vidas, que pueden ser millones, a la vez. Sería un caos, ¿no? Entonces, dice, esa es una teoría. Nunca he claro. escuchado una historia como la tuya, he escuchado muchas historias de reencarnación, porque la persona, por medio de la meditación, o porque de repente le llega una imagen, o porque se acuerda de datos, o que pasa por un lugar,
ve pues una casa o ve un edificio que de repente le recuerda y su mente hace clic, ¿no? Y empieza a recordar un episodio del pasado, de otra vida. Lo interesante de tu historia es que a ti te ha pasado no contigo mismo, sino con tu padre. Y eso es muy Sí, interesante. Lo que me da a sí, mí sí, a sí, entender de que de alguna manera hay un vínculo muy fuerte entre tú y tu padre, o sea, de mucho antes sí, de hecho, y de que posiblemente sea ese vínculo pues de hace ya muchas vidas, ¿no? O sea, que es algo que viene pues desde siempre, ¿no? Desde otras vidas, que no tiene por qué ser en esta vida. Me da a entender que hay un vínculo muy fuerte que de alguna manera tu padre, es que es complicado, ¿no? Entender esto de que suceden toda la vida de manera simultánea y que nosotros tenemos aquí el tiempo lineal pues para ordenar los acontecimientos que estamos viviendo, para que tenga un orden y que nuestra vida tenga un sentido. Claro, pero seguramente esa vida es una vida de tu padre. Si tú reconoces más o menos el periodo histórico y si, claro, y si de alguna manera, porque lo interesante también estaría si tú pudieras recordar, a lo mejor si te vino un nombre a la cabeza de esa persona, algún lugar en concreto, se podría rastrear y buscar ese nombre de esa persona, dónde existió, en qué lugar. ¿Por qué? Porque hay personas que recuerdan a lo mejor un episodio de otra vida pasada, ya sea por un sueño o porque pasan por algún lugar o por un fenómeno de hipnosis, ¿no? claro. Entonces ellas dicen, me llamo tal persona. Después va a buscar, se documenta y efectivamente esa persona existió, llevaba esta vida, en fin, es muy interesante. Nunca he escuchado una historia como la tuya, porque siempre lo cuentan en primera persona, o sea, yo he tenido una experiencia que me dice que en la otra vida yo fui tal persona, ¿no? Y tu historia, claro, el impacto tan interesante que tuviste, ¿no? El impacto tan fuerte de repente en un velatorio, que fijaros aquí, ¿no? La cuestión de la muerte, ¿no? Que es un tema bastante interesante que podemos tratar en otro momento, como la muerte que es una puerta hacia otra dimensión, hacia un viaje hacia otro mundo, ¿no? Hacia el mundo espiritual, ¿no? Eso es la muerte y justamente esa imagen que tú tuviste aparece en ese contexto, entre dos Sí, mundos. No es por casualidad, o sea, no es por casualidad, ¿no? Es que entre dos mundos aparece eh, tu padre con una imagen totalmente diferente, tú lo reconoces porque por lo visto también hay otra teoría que dice que cuando transitamos, cuando dejamos este mundo, los familiares con los que nos reencontramos y que están allá, nosotros los reconocemos no por su apariencia física, sino por su energía. Es un reconocimiento energético. Y a lo mejor tú reconociste que era tu padre precisamente porque te proyectó esa energía suya que tú reconociste de alguna manera. No sé Sí, si... sí, claro. Y además mi papá estaba vivo, ¿no? Porque mi papá fue al velorio, o sea, pero yo no le contaba eso porque mi papá se asustaba mucho de esos temas de la muerte, ¿no? De, claro, esos temas que tienen que ver más con la otra vida. Él tenía mucho miedo, ese, creo que esos temas, ¿no? Ajá. Claro, pero me has hecho recordar también este tema de los sueños, ¿no? Porque yo antes generalmente soñaba en guerras, ¿no? O sea, ya eso es un caso personal, ¿no? Algo que también le cuento de vez en cuando a mis alumnos, porque nosotros tratamos también acerca de los primeros filósofos griegos y hablamos también de las creencias que tenía Platón, ¿no? Y muchos, los pitagóricos, ¿no? Y que tiene que ver con ideas que vienen de la India, ¿no? Porque hay mucha, creo, influencia oriental, ¿no? Claro, y les cuento pues que Dios realmente soñaba, ¿no? Recurrentemente con, con el momento de que morí, ¿no? O sea, que yo era un soldado alemán que estaba defendiendo Berlín, ¿no? Era la defensa de una ciudad, ¿no? Y que caían bombas por todos lados, ¿no? Y que fue una que cayó justo sobre mi arma antiaérea que me, que me hizo, ¿no? Ver una luz, ¿no?
y claro, ¿no? Y que, entonces es algo que recuerdo, ¿no? Que recuerdo también, ¿no? De la Ajá. forma como morí, ¿no? Claro, ¿no? Y Pues sí, ya empiezo a entender claramente, ya empiezo a entender que tal vez no es por casualidad que tú hayas visto esa imagen de tu padre con ese aspecto caucásico, porque si tú has soñado que te encuentras en Alemania, ¿no? Que eras pues, un soldado que estaba combatiendo, ¿no? Y claro, es que puede ser perfectamente de que de alguna manera tu vida anterior haya transcurrido en Alemania, ¿no? Y hayas estado con tu padre, que a lo mejor pudo haber, en esa vida pudo haber sido tu hermano, ¿no? Alguien que luchaba contigo, alguien, porque tú lo viste joven. O sea, lo viste joven. claro, Eso significa que puede haber sido que murió joven. Y si tú estás contando que estabas en una guerra, estabas en Alemania como soldado y que aparece una bomba, de alguna manera, ¿no? Que apareció una bomba, una explosión, ¿no? claro, Y claro, posiblemente esa vida tuya también acabará, a lo mejor acabó en esa guerra. sí es posible, ¿no? Claro, claro. Y ahora, yo creo que también muchas de Ujú. las cosas, aunque el tiempo está en 9 minutos, creo, ¿no? Sí, bueno, si Ya, se corta, volvemos a entrar para estar un sí, ratito volvemos a más. entrar, claro, ¿no? Sí. Porque yo creo que muchas de las cosas que somos ahora, mucho depende del pasado, ¿no? Bueno, o de quizás otras experiencias que no hemos Ujú. tenido en esta vida, ¿no? Porque, bueno, yo soy un admirador de Alemania, ¿no? O sea, no de los nazis, sino de los alemanes, de su cultura, ¿no? De Ajá. su filosofía. Por algo yo soy filósofo, ¿no? Admiro a Hegel, a Marx, a Nietzsche, ¿no? Eh, a los autores Wittgenstein, ¿no? Porque, claro, ¿no? O sea, ¿de dónde viene ¿no? Esta admiración, ¿no? Por estos autores, por sus lecturas. Cuando yo Ya. los expongo con emoción, ¿no? Con mis alumnos, ¿no? Que son muy jóvenes, ¿no? Claro, muy probablemente que por la experiencia, ¿no? Que he tenido, pues, en la otra vida, ¿no? Sí, Ahora, yo lo veo claro, yo Ujú. lo veo a mi padre más como un hijo, ¿no? Claro, ¿no? Vale, Porque en ese tiempo yo tenía 40 años, claro, ¿no? Y él era un joven, ¿no? Uno de 18, 19 años, ¿no? vale, o sea, el el joven que tuviste, la aparición que tuviste, tendría aproximadamente unos 18 años, claro, pero hay un elemento muy importante, y ahora vamos a hablar de esto, y es que si tú siempre has sentido un interés especial por Alemania, ¿no? Desde siempre, Sí. ¿puedes recordar más o menos con qué edad empezaste a sentir este interés, querer saber por su historia y demás? ¿Eras pequeño, o fue ya con una edad adulta? Realmente a mí me interesa mucho desde que estoy en el colegio, ¿no? Desde que estuve en el colegio, o sea, Ujú. porque a mí siempre me ha gustado leer, ¿no? Y entre los muchos textos que leía, pues me topé con los textos de historia, ¿no? Y me Ajá, encantaba mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, sí. ¿no? Claro, y eso es un asunto que yo he profundizado, siempre he visto Es películas, que, ¿no? claro, es que se dice que, ¿cómo podemos saber qué clase de vida tuvimos en el pasado, ¿no? Otra vida, ¿no? Aunque, como he dicho antes, realmente se están viviendo todas de manera simultánea, pero bueno, en el pasado, ¿cómo pudo haber sido? Pues viendo qué cuestiones en esta vida nos llaman mucho la atención, nos sentimos muy Claro, familiarizados, ¿no? Entonces, claro, lo que tú estás contando empiezan a tomar como que las piezas del puzzle empiezan a encajar, ¿no? Porque estos sueños que tú tienes, que te ves en la guerra, tu interés desde pequeño por Alemania, por su historia, no es por casualidad, eso lo tienes de alguna manera en tu subconsciente. Y la aparición de esta persona, que yo más que de Estados Unidos creo que podría ser alemán. sí, 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 pues claro, por los rasgos físicos, sí, sí. No puede ser necesariamente norteamericano. Estados Unidos son gente de todos los países, ¿no? De hecho,
Claro, Claro, sí, y que vivió y que realmente, de alguna manera, ese ser, bueno, ese ser humano que se te apareció, esa alma, ¿no? No sabemos si tenía la intención de que tú lo vieras, si él estaba ahí por alguna razón, si realmente, bueno, tú lo reconociste como tu padre, ¿no? sí, Claro que estaba ahí. Y de alguna manera, claro, debe haber una intención, porque es su aparición. ¿Para qué? También nos dices una cosa interesante, que justamente estabas en el velorio de su hermano sí, y sí, que sí, poco sí. tiempo después él pues transitó también. ¿Fue así? Sí, sí, también se enferma, ¿no? Gravemente y muere, ¿no? En agosto, ¿no? O sea, el velorio de su hermana habrá sido, pues, entre junio e inicio de julio. Él enferma a finales de julio, porque yo recuerdo que en las fiestas patrias que son acá en el Perú, el 28, 29 de julio, estábamos en el hospital, ¿no? Ahí muy preocupados por su situación, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Y ya es el 24 de agosto del 2012 que él fallece, ¿no? Ajá. Claro, ¿no? Y nunca tuviste alguna, o sea, alguna intuición más? O piensas que la muerte de tu padre estaba de alguna manera eh, relacionada con la aparición suya de otra vida? Porque déjame decirte que yo entiendo que esa aparición, como he dicho antes, tiene que ver más con el pasado que con el futuro. Sí, claro, Tiene ¿no? que ver Sí, más pues. con una experiencia vivida ya en, como hemos dicho, a lo mejor en el contexto de Alemania, ¿no? Y que tú mismo también tuviste, compartiste con él esa experiencia, lo que pasa que tú no lo recuerdas y él Mm, sí empezó a recordar porque cuando las personas que están próximas a su transición, a su muerte, ya empiezan a experimentar fenómenos espirituales. claro, por ejemplo, mi papá un día que le encontré en la casa, él me decía que había soñado con la muerte, ¿no? Y le Claro, decía, a ver, le preguntaba, ¿no? Háblame sobre qué, no, y él no quería hablar. O sea, porque él semanas antes estaba muy deprimido, ¿no? claro, posible. Yo lo Sí. notaba así en la casa, ¿no? En la cama ahí, ¿no? Claro, es que Y dice, sí, sí, sigue, sigue. claro, o sea, realmente a mí me sorprendió, ¿no? Porque mi papá realmente no tenía problemas graves, ¿no? Eh, aunque era muy poco de ir a los hospitales, ¿no? A evaluarse. Pero sí, pues, esta situación nos sorprendió mucho, ¿no? Porque así de pronto, ¿no? Se fue desmejorando, claro, ¿no? Pero mi mamá dice que la impresión de ver a su hermano muerto fue una razón, ¿no? Eh, Bueno, yo creo que incluso o sea, está relacionado también la partida de su hermano, ¿no? Que estaba muy próxima. Yo hace cuestión de un mes perdí en una misma semana a mis dos tíos, a mi tío mayor y a su ah, hermano. Entonces yo llegué a la conclusión de que no es por casualidad, ¿no? De que el hermano mayor ayudó a transitar al hermano menor, que ya estaba muy enfermo, pero que le costaba trabajo irse. Yo creo que ah, no es por casualidad. Su hermano, tu tío, pues había fallecido porque le tocaba ya irse, ¿no? Y de alguna manera estaba relacionada su partida con la de tu padre, ¿no? Porque son claro, vínculos muy, muy de mucha familiaridad, no son vínculos muy estrechos, ¿no? Y claro, y como he dicho antes, el tema de la muerte es una franja que separa dos mundos diferentes. Es como la ujú, puerta de entrada hacia otro mundo, ¿no? Y que justo ahí pues apareciera tu padre, que tú lo reconociste en otro mundo, o sea, en otra vida, y eso también tiene que ver con un mensaje. O sea, esa aparición tiene que ver con un mensaje. Si me estás diciendo que por aquel entonces o un poquito más tarde tu padre te comenta que está teniendo una serie de señales y que le da mucho miedo, pues es claro que está relacionado, claro que sí, que hay una relación ahí, quizás de que tu padre te venía a decir que ya tenía que dejar que se tenía que marchar, no que se tenía que marchar. Y como a él a lo mejor le daba ese pánico, le da miedo decírtelo, pues a lo mejor se presentó esa persona con la que tú también tuviste un lazo muy fuerte en otra vida. sí, claro, es posible, claro, ¿no? Claro.
claro, porque, claro, ahora hablando sobre este asunto, ¿no? Yo creo, claro, que hemos tenido múltiples vidas, ¿no? Quizás y Millones. muchas, Ujú. claro, ¿no? Y en paralelas, ¿no? O después una de la otra, ¿no? Claro, dicen que normalmente el alma se queda como una cabeza de un pulpo y los tentáculos, los brazos del pulpo, son todas las vidas que uno va teniendo, se están ocurriendo a la vez. A la vez. Lo Mm, que pasa que nosotros en la Tierra, en el 3D, la tercera dimensión, no podemos, nuestra experiencia es lineal, el tiempo es